Reconociendo nuestra historia. Hitos de las políticas educativas colombianas desde la Constitución de 1886. La historia colombiana en cuanto a las reformas de las políticas educativas se puede clasificar en tres grandes momentos. En cada momento se destacan hitos importantes. Estos tres momentos son el siglo XIX, el siglo XX y la Constitución de 1991. En cuanto a las reformas educativas del siglo XIX, cabe mencionar: sistema educativo arraigado en la época de la colonia y la independencia. La élite se formaba profesionalmente para liderar el país. La instrucción primaria era para los analfabetos. Las reformas sufrieron cambios políticos, económicos y sociales debido a la pobreza del gobierno y a la inestabilidad política, sufriendo consecuencias todos los niveles de la educación. Se da la reforma instruccionalista, se deroga el decreto orgánico de instrucción primaria en 1886, se dignifica la profesión docente y se organiza la enseñanza normalista. La reforma Núñez crea el Sistema Nacional de Educación. Se da la existencia del Ministerio de Instrucción. La Iglesia Católica empieza a formar parte fundamental de la educación. El Plan Cerda nombra las normas a nivel nacional para la enseñanza. Se hacen acuerdos sociales entre el gobierno y el Ministerio de Instrucción Pública y los deben ejecutar las instituciones. Reformas del siglo XX tienen presente las diferentes situaciones del siglo XIX, las cuales generaron un fuerte impacto social y económico. El Partido Conservador lidera hasta 1930 y el liberal entre 1930 y 1946. La presencia de la Iglesia sigue siendo notoria en el proceso educativo. En la mitad del siglo XX hay mucha violencia como consecuencia del gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. En la segunda mitad se da unos acuerdos entre los partidos políticos previo a la Constitución de 1991. Se prioriza la instrucción pública, el Estado, la Iglesia Católica y las ciencias humanas, la pedagogía activa. Se reivindica el magisterio y el movimiento pedagógico. Se da la misión Curry, que es en cuanto a avances científicos para transformar la educación. Se da la escolarización a bajos costos y el fortalecimiento del movimiento pedagógico. La Constitución de 1991 dio un reformismo educativo. Derogando la de 1886, se dan los principios a la educación. La educación es tomada como una empresa como consecuencia de la economía del mercado y la globalización. El Estado se descentraliza y los actores en el proceso pueden innovar teniendo en cuenta la diversidad cultural y social. Se reduce el gasto público y se utiliza más eficientemente. Se crea la Ley 115 y su decreto reglamentario. Acuerdo entre el gobierno y la Federación Nacional de Educadores. Se dan reformas educativas. Pasan a ser reformas del Estado. La formación de los maestros es muy importante y supervisa las universidades que tienen tal fin. Se da la Ley 30 como metodología de modalidad a distancia y de educación superior y se tienen en cuenta los grupos étnicos. Algunas políticas son recicladas en el transcurso del tiempo, como lo son la escolarización a bajos costos e implementando las TICs, la educación a distancia, los medios tecnológicos para dar mayor cobertura. Los padres de familia empiezan a participar del proceso, se dan jornadas completas o únicas en los establecimientos educativos, la participación de los diferentes gobiernos en las políticas educativas, la educación pública gratuita, cualificación de docentes, presencia de los docentes en los sindicatos. Todas las políticas educativas han estado en la historia de Colombia y siempre han tenido como objetivo mejorar la educación.